Listo. Cordial saludo. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el curso de Acción Psicosocial y en la comunidad estamos en el paso 6, donde vamos a una socialización y apropiación social comunitaria. En este paso vamos a presentar los integrantes del grupo. Jenny Lucía Olave Murillo, Ledis Mosquera Arco, María Yarlin Córdoba Quinto, Francielena Mena Asprilla y Angie Paola Perea Mosquera. Seguidamente, cada integrante realiza la lectura del cuento de memoria que realizamos en el paso 4. Yo voy a empezar con mi cuento de memoria. Este cuento se llama Abrazando mi pasado. Había una vez, en la calidez verde de un pequeño corregimiento llamado Palo Secal, un corazón de niña que palpitaba con fuerza entre árboles de marañón, tardes lluviosas y risas compartidas. En aquellos años de infancia, mi espíritu aventurero me llevó a escalar un gran árbol de marañón. Quería alcanzar sola el fruto más rojo, el más jugoso, el que colgaba como una promesa, pero el árbol no quiso guardarme el equilibrio y me lancé al suelo con una caída que se llevó consigo la movilidad de mi mano y la confianza de volver a treparlo. No pasó mucho tiempo después de esa caída cuando la selva me envió otro mensaje. En una finca cercana, una culebra me encontró. Fue un susto de esos que te marcan la piel y el alma. Mamá, con el miedo reflejado en sus ojos, decidió que ya no volvería a Pizarro. Me llevaron a Buenaventura, lejos de esa tierra donde el peligro y la belleza caminaban de la mano. Pero no todos fueron fracturas ni picaduras. Hay recuerdos que huelen a coco y suenan a tapas de olla, a tapas de olla golpeadas al ritmo de la alegría. En Navidad, el pueblo entero se transformaba en una fiesta hecha con lo que había: hojas de palma, galones vacíos, pastos frescos y la imaginación desbordada de los niños. Celebrábamos como si el cielo se nos hubiera abierto solo a nosotros, como si la felicidad cupiera en una corona hecha con tapas reciclables y luces de esperanza. Y cómo olvidar aquella tarde gris cargada de lluvias y secretos cuando tenía 10 años, junto a unas amigas escapábamos a escondida hasta la orilla del río Tamaná. El agua nos llamaba como un juego prohibido. Me lancé de golpe, sin miedo, sin permiso, y el río me recibió con un beso inesperado, húmedo y frío, que aún guardo con los recuerdos más vivos de mi niñez. Ahora, al mirar atrás, no veo solo accidentes o huidas, veo una vida tejida con instantes que me hicieron fuerte, valiente y agradecida, porque cada día, cada risa, cada susto y cada abrazo de agua me enseñaron a no olvidar quién soy ni de dónde vengo. Así, con el alma llena de historia, sigo abrazando mi pasado. Esta es mi bonita historia de infancia. Continuamos con la compañera Ledis Mosquera Arco. Cordial saludo para todos. El día de hoy les voy a contar mi cuento de memoria. El ayer de nuestras vidas. Cada recuerdo de nuestra infancia guarda un rincón especial en el corazón. Uno de esos recuerdos nos lleva al mar, ese lugar donde el sonido de las olas y la brisa en el rostro nos hacía sentir un paraíso. Las maravillas del mar, así lo llamábamos. Era un sitio mágico donde pasear y conocer nuestro horizonte. Era una aventura inolvidable. Pero no todo era mar. También estaba el delicioso aroma de los frijoles de mi abuela,
Cada domingo sin falta, toda la familia se reunía en torno a la mesa. Abuelos, tíos, primos, sobrinos, compartíamos risas, historias y sobre todo aquel platillo que era más que comida. Era amor hecho frijoles. Aún resuenan las carcajadas y las historias que volaban en el aire mientras los abuelos servían con amor. La infancia no estaría completa sin hablar de los juegos tradicionales. Cada tarde, los niños del barrio salíamos a las calles a jugar. Jugamos escondite, la lleva, el atrapado. Incluso corríamos bajo la lluvia sin importarnos nada. Era muy divertido. Nuestros abuelos nos miraban felices. Ellos sonreían demasiado de vernos libres, corriendo en las orillas. Entre todas esas aventuras hubo una especial. Mi pollito. A una pequeña le dieron la tarea de criar un pollito y en su inocente entusiasmo lo cuidó como si fuera su propio hijo. El pollito creció y la niña también. Con el tiempo ese pequeño ser amarillo y tembloroso se volvió un recuerdo entrañable de amor y mucha responsabilidad para ella. Y por supuesto, todo tuvo un escenario que nunca olvidaremos, mi casa, allí donde cada risa, cada lágrima, cada juego, cada domingo de frijoles y cada aventura con el mar, los pollitos cobraban vida. Cada vida era un refugio de amor, donde aprendimos que la felicidad no se mide en cosas, sino en momentos. Así, entre juegos, aromas, paisajes, abrazos, se fue tejiendo el ayer de nuestras vidas, un ayer que sigue vivo en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Muy bonita su historia. Damos paso a la compañera María Yarlin Córdoba Quinto. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es María Yarlin Córdoba Quinto y mi podcast quiero compartir con usted un cuento construido desde la memoria individual y el colectivo en una comunidad de Managrú, el cantón de San Pablo. La lectura de cuento memoria. Recuerdo aquel juguete, una pequeña pelota gastada por tantas manos que la pasaban sin cesar. Era más que un objeto, era un vínculo que nos reunía en tardes interminables, símbolo de una unión sencilla y profunda que mantenía viva la alegría en medio de las dificultades. En el parque solía correr libremente entre árboles que abrazaban el cielo y senderos guardaban risas de generaciones. Ese espacio abierto era un refugio donde la infancia y la comunidad se entrelazaba y cada rincón se vivía juegos compartidos que aún resuenan en el corazón. La escuela fue el segundo hogar donde aprendimos no solo de libros, sino de la vida misma. Sus paredes escuchaban historias secretas y promesas y bajo su sombra florecieron sueños colectivos que fortalecían un futuro lleno de esperanza y esfuerzos comunes. En la vieja silla de madera descartada por el tiempo de uso, se sentaron abuelos, padres e hijos compartiendo saberes y tradiciones. Esta silla era testigo silencioso de testimonios y cantos. De encuentros que fortalecía nuestra identidad y sentido de pertenencia. El agua fue incesante de vida, corría entre nosotros como un hilo invisible que conectaba la comunidad en sus murmullos
escuchábamos historias ancestrales y sus reflejos, la imagen de una memoria colectiva que había cada sentir y cada recuerdo compartido. Así, entre parques, juguetes, escuelas, sillas y agua, tejimos un relato común que nos recuerda quiénes somos y la fuerza de un pueblo que habitaba la memoria de los sentidos, alimentando sus rares y construyendo juntos el camino hacia adelante. Esa fue mi triste historia. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Una historia conmovedora y muy bonita. Damos paso a la compañera María Yarlin Córdoba Quinto. Francia, compañera. A la compañera Cordial Francielena. saludo. Tranquila. Cordial saludo. Mi cuento titula La niña que soñaba con la lluvia y las ruedas. Había una vez una niña que vivía en una casa donde el techo cantaba cada vez que llovía. Era un canto suave, hecho de gotas y viento, que ella escuchaba con los ojos cerrados, imaginando que el mundo entero era una gran sinfonía de agua. La lluvia era su aliada secreta, su amiga invisible y su amiga invisible. Aunque rara vez le permitían jugar bajo su manto, cada vez que lo lograba, se sentía libre, como si el cielo le hiciera cosquillas en el alma. Le encantaba nadar, trepar árboles, incluso una vez estuvo a punto de caer a un abismo, pero eso no la detuvo, porque para ella vivir era explorar y explorar era su forma de volar sin tener alas. El barro era su plastilina sagrada, con él cocinaba banquetes de mentira, pero en su imaginación eran los más exquisitos manjares que alguien pudiera probar. Preparaba pasteles de hojas, sopas de flores, con cucharones hechos de palitos y sonrisas. Jugaba en silencio mientras el mundo seguía su curso, como si el tiempo se detuviera para observar su pequeña magia. Había una cosa, sin embargo, que deseaba con todo su corazón: una bicicleta. No una cualquiera, sino su bicicleta. Una que fuera veloz como el viento el viento de la montaña, tan libre como el agua que se escapaba en los techos cuando llovía. Pero conseguirla era difícil para su familia, no podía permitírselo fácilmente, así que la niña decidió soñar con más fuerza, ahorró monedas como si fueran piedras preciosas y esperó con esa paciencia feroz que solo tienen los niños con grandes deseos. El día que por fin la compró, algo cambió en ella. No era solo una bicicleta, era un símbolo, era una promesa de que los sueños, incluso los que parecen inalcanzables, podrían cumplirse si se cultivan con amor y perseverancia. Y lo mejor de todo fue que su papá le ayudó a andar en ella. Cada caída, cada risa, cada logro compartido quedó guardado como un tesoro en su memoria. Años después, cada vez que la vida le parecía demasiado difícil, ella cerraba los ojos y recordaba su bicicleta, el primer empujón de su padre, el viento en su cara y la sensación de que todo era posible. Creció, sí, pero jamás olvidó ni la lluvia que cantaba, ni el barro que alimentaba sus juegos, ni los árboles que con tanto entusiasmo trepaba, ni la bicicleta, la cual le enseñó a volar por las calles y por dentro. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera Francielena. Damos paso, muy bonita su historia. Damos paso a la compañera Angie Paola. Cordial saludo a cada uno de los ponentes en este podcast. Mi historia sobre la memoria se llama Mi Escuela. Mi escuela es un espacio donde la memoria se cuenta, se canta y se escribe a través de palabras, dibujos, canciones y obras de teatro. Aprendemos a narrar lo que hemos vivido como comunidad. No se trata solo de recordar los hechos, sino de darles voz desde nuestras propias miradas. En las aulas como estudiantes crean historias que recogen la experiencia de sus familias, de barrios del territorio.
Narrar la memoria en mi escuela es también una forma de sanar. Escribir un poema sobre una ausencia, hacer una entrevista a un abuelo o pintar un rostro que el tiempo quiso borrar. Son maneras de mantener viva nuestra historia en la comunidad. Al hacerlo, reconstruimos un tejido que une a generaciones y fortalecemos nuestra identidad. En este ejercicio de contar, donde la historia no está en los libros solamente, sino también en nuestras voces, la memoria encuentra un lenguaje propio, cercano y profundamente humano. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Bueno, han escuchado unas lindas historias de estudiantes que quisieron narrar su niñez a través de este curso. Ahora, cada integrante comparte la concepción del rol del psicólogo comunitario en la experiencia abordada con la comunidad. Damos el mismo orden que narramos nuestros cuentos de vida. Desde mi experiencia en el trabajo con la comunidad, concibí el rol de psicólogo comunitario como el de un facilitador del diálogo, la participación y la construcción colectiva. No me posicioné como experta que lleva soluciones, sino como una acompañante que aprende junto a la comunidad, escuchando activamente, observando el contexto, generando espacios de encuentro y fortaleciendo los vínculos entre los actores sociales a través de la interacción y el intercambio de ideas. De ejercicios sencillos pero poderosos, logramos generar un espacio de confianza. Fui comprendiendo la importancia de fomentar el sentido de pertenencia, la identidad colectiva y el empoderamiento. Sentí que mi rol cobra sentido en la medida en que logré promover procesos que inviten a la reflexión, la organización y la acción transformadora. En esta experiencia me permitió reafirmar que ser psicóloga comunitaria implica compromiso, sensibilidad ante las realidades que enfrentan las personas en una postura ética y política que me llama a actuar desde el respeto, la horizontalidad y la corresponsabilidad. Me reconozco como parte de la comunidad y no como agente externo, convencida de que el cambio se construye colectivamente. La experiencia vivida en las dos acciones psicosociales que llevamos a cabo con la comunidad, esas actividades tuvieron un objetivo claro, que fue fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad y promover la reflexión sobre sus emociones y recuerdos. A través de ejercicios sencillos pero poderosos, buscamos generar un espacio de confianza, autoexploración y memoria colectiva. En el primer encuentro comenzamos con una serie de ejercicios para explorar la historia personal de cada participante. Empezamos trayendo al presente recuerdos de la niñez. Fue un ejercicio que permitió que cada persona trazara los momentos más significativos de su vida. Luego pasamos a la autobiografía, que fue un ejercicio un poco más profundo que les permitió compartir su historia con las demás y reflexionar un poco sobre su trayectoria. También trabajamos el mapa corporal, una actividad que nos invitó a conectar o que hiciéramos que ellos conectaran con sus emociones a través de la percepción de su cuerpo. Fue algo fascinante observar cómo cada miembro de la comunidad iba a su propio ritmo. Se fueron abriendo y permitiendo una introspección muy significativa. Ya en el segundo encuentro le dimos un giro al enfoque, pues esta vez los participantes trabajaron en un cuento de memoria en el cual cada uno compartió un elemento particular de su pasado que le resultara importante. Estos relatos fueron una forma de resaltar lo valioso de su historia personal, permitiendo que recordaran y que compartieran momentos
que tal vez no habían contado a otras personas. Pero para mí, lo más hermoso de este ejercicio fue ver cómo esas historias, aunque eran muy diferentes entre sí, crearon un sentido de comunidad y conexión. Cada memoria se reflejaba con la de los demás participantes y se fue creando como una red de experiencias compartidas. Esto en cuanto al rol del psicólogo comunitario. Ahorita le damos paso a la compañera Ledis Lisset. Nuevamente cordial saludo. El concepto que yo tengo desde mi experiencia de trabajo comunitario en el Chocó y también acompañando procesos comunitarios con las familias policiales y comunidades locales aquí dentro de mi territorio, he comprendido que el rol del psicólogo comunitario va más allá de intervenir en problemáticas puntuales. Su labor implica generar vínculos de confianza con la comunidad, reconocer saberes colectivos y acompañar lo que son las transformaciones desde las realidades del territorio. Al escuchar las historias de vida, he visto cómo emergen no solo las heridas internas de cada uno, sino también la esperanza, la capacidad de acción. También el psicólogo comunitario facilita espacios donde la memoria individual y colectiva se expresa con dignidad, lo cual es esencial como un contexto históricamente vulnerado, ¿cierto? Como también lo señala Montero 2004, se trata de trabajar junto a la comunidad, no por encima de ella, en actitudes como actividades como talleres familiares, jornadas de salud, entre otras. Se evidencia cómo las personas se convierten en protagonistas de su propio bienestar. Así el rol del psicólogo se convierte en una práctica ética, política y transformadora, centrada en lo que es la construcción del cambio social. Muchas gracias. Le paso a la compañera. A la compañera María Yarlin Córdoba. Muchas gracias, compañera Ledy. Nuevamente, buenas noches, compañeros. Desde mi concepto de rol de psicólogo comunitario en la experiencia abordada en la comunidad, es cuando pienso en el rol del psicólogo comunitario, especialmente en un país como Colombia. Lo primero que se me viene a la mente es la idea de acompañar, es decir, un guía en el proceso de acompañamiento a las personas, a las comunidades, a las memorias, porque aunque muchas veces se asocia la psicología con lo individual, con el consultorio y el diálogo uno a uno, la realidad es que existen otras formas de hacer psicología que son igual de valiosas y que buscan a transformar no solo a una persona, sino a un grupo social, algo más amplio. Después de leer los textos de Ramos 2013, Soto 2022 y Villa 2013, entendí que la memoria no es simplemente algo que guardamos en la mente como si fuera un archivo, sino que es algo vivo, algo que se reconstruye todo el tiempo en la conversación con otros, en lo que es calla y en lo que se recuerda. La memoria individual está atravesada por lo colectivo y lo colectivo no puede existir sin las experiencias individuales. Por tanto, esa relación tan cercana hace que el trabajo con la memoria no sea solo un tema del pasado, sino también del presente y el futuro. El psicólogo comunitario, en este sentido, puede jugar un papel muy importante en ayudar a las comunidades a nombrar lo que vivieron, a reconstruir su historia y a darle sentido. No desde la posición de experto que viene a decir que está bien o mal recordar, sino desde la escucha, desde el respeto profundo por las voces que durante mucho tiempo han sido silenciadas, tal como expresa Ramos 2013. La memoria colectiva no se trata solo de acumular recuerdos, sino de darles
un lugar de entender cómo esos recuerdos nos atraviesan como sujetos y como sociedad. En muchos lugares de Colombia hay heridas sin sanar por el conflicto armado, por la violencia política y por la exclusión, en las que la gente no ha entendido el espacio, el tiempo, el apoyo necesario para hacer. Ahí es donde el psicólogo comunitario puede hacer una diferencia facilitando espacio de encuentro, diálogo, de expresión, donde las personas pueden contar sus historias sin miedo, sin juicio, porque recordar también puede doler, pero cuando se hace en comunidad puede comenzar a sanar. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Le damos paso a la compañera Francielena. Bueno, pues de nuevo saludos. Luego de realizar mis actividades con la comunidad, pues la concepción que tengo sobre el psicólogo comunitario es que el psicólogo comunitario es un agente de cambio inmerso en la comunidad, el cual conoce de primera mano las necesidades y las problemáticas que aquejan a su contexto social. En el proceso de recuperación de memoria, ya sea individual o colectiva, el rol del psicólogo debe ser activo en procesos de recuperación y resignificación de memoria como un acto político, ético y transformador. El psicólogo comunitario contribuye a visibilizar las voces silenciadas, a fortalecer los procesos de memoria como formas de resistencia. Esta memoria, cuando es trabajada colectivamente, puede convertirse en una herramienta poderosa que genera transformaciones significativas. Dicho en palabras de Helling 2002, recordar colectivamente es también un acto de justicia. Considero importante resaltar que la memoria colectiva representa una acumulación de experiencias compartidas por una comunidad transformada a través de relatos, rituales, símbolos y prácticas. Dicha simbología de memoria puede convertirse en una herramienta de cohesión social, pero también en lucha. Según el mismo Helling 2002, es una herramienta Helling 2002, el trabajo de la memoria no es simplemente un acto de rememorización del pasado, sino una disputa por los sentidos que se atribuyen al pasado. El psicólogo comunitario entonces, pues tiene la responsabilidad de acompañar estos procesos y permite que la memoria colectiva actúe como un mecanismo de resistencia frente a narrativas oficiales que tienden a visibilizar ciertos grupos. Pues podemos afirmar que el psicólogo comunitario se limita a intervenir en el sufrimiento individual, no se limita solo a intervenir en el sufrimiento individual, sino que trabaja con la memoria como una herramienta de conciencia crítica, organización y transformación, con el objeto de promover procesos de recuperación histórica, contribución a futuros posibles y más justos. El psicólogo comunitario contribuye a visibilizar las voces silenciadas y a fortalecer los procesos de memoria como formas de resistencia. Esta memoria, cuando se trabaja colectivamente, puede convertirse en una herramienta poderosa, vuelvo y digo, que genera transformaciones significativas. Según Elizabeth Lira, 2014, la construcción de memoria histórica es una práctica de reconocimiento de víctimas y sus luchas por el derecho a la verdad. Entonces, pues, como bien dije, pues el psicólogo comunitario, al estar inmerso y al conocer de primera mano esta simbología y estas expresiones de ciertas comunidades o de ciertos grupos que normalmente son grupos marginados o silenciados de alguna manera, pues contribuye de manera significativa o debe contribuir a que canalicen o que sean capaces de representar ese sufrimiento que tienen en sus memorias, representarlos con sus simbologías propias de su contexto cultural, lo cual les permita iniciar un proceso de sanación
de dicho sufrimiento. Pues eso es lo que tenía para decir. Muchas gracias, compañera. Muy importantes todos estos aportes. Damos paso a la compañera Angie. Cordial saludo. Ante la reflexión sobre el rol del psicólogo comunitario, quiero decir que este es uno de los que cumple uno de los papeles fundamentales ante los problemas sociales que se presentan en la comunidad, teniendo en cuenta que este es un apoyo, creador de redes de apoyo y fundamentalmente en la construcción significativa de la memoria tanto colectiva. El papel del psicólogo comunitario va más de acompañar en lo clínico. Es decir, este se encarga también de empoderar, de crear liderazgo, de crear personas que de una u otra forma puedan mitigar los problemas sociales que se presentan en las comunidades. Esto también implica que el psicólogo comunitario debe comprender las historias personales y las dinámicas sociales que hay en esas comunidades, en tanto lo cultural, y cuáles son las problemáticas que atraviesan las comunidades, para de esta forma poder abordar cada uno de los problemas y transformarlo a una realidad diferente. Poder decirte que esto fue una identidad cultural de dicha comunidad. La memoria no solamente es un acto de recordar, sino como una construcción activa del cual moldea identidades, más que todo es lo que acabo de decir. También se puede decir que el psicólogo actúa como esa persona que facilita esos espacios donde las personas puedan hablar sobre, digamos, un problema que se presentó, conflicto armado, digamos, desplazamiento, y convertir en este espacio en historia y que ellos lo puedan ver con ojos nuevos y validar sus emociones de alguna forma. En este proceso clave que permite que las personas afectadas rompan en silencio por el miedo o en olvido. Y de esta historia, reconocerlas como parte de una historia colectiva, una historia que de una u otra forma hace parte de una cultura, de una comunidad. Por último, quiero mencionar que el psicólogo desempeña el papel clave para la creación de narrativas colectivas que le permitan a las comunidades fortalecer su identidad y cohesión social a través de metodologías participativas, como son los círculos de palabra, los relatos orales, el arte comunitario o los archivos de memoria que quedan en las comunidades para de una u otra forma formar esa historia que queda de lo que pasó, de lo que sucedió y cómo con el tiempo han transformado eso en una realidad diferente. Esto permite que la expresión de múltiples voces que han sido históricamente silenciadas en estas prácticas no solo permitan visualizar las heridas o marcas del pasado, sino también reconocer las estrategias de resiliencia y solidaridad que han emergido en las comunidades de acuerdo a todas las problemáticas que se han presentado. Por último, decir que el psicólogo es quien guía, acompaña, escucha y recoge todas esas entidades que puedan ayudar a abordar y mitigar los problemas que se presentan en las comunidades. Me quedó claro al realizar las actividades con las comunidades que el psicólogo comunitario siempre está a la escucha de cada una de las cosas que como persona y como comunidad nos quieren decir, transmitirles también esa seguridad y esa confidencialidad de poder hablar sin temer. Muchas gracias, ese es mi aporte. Muchas gracias, compañera. Todos esos aportes me parecen pues como muy sólidos y que se ajustan a la realidad del curso. Ahorita en este espacio, cada una de las integrantes vamos a compartir una conclusión sobre la acción psicosocial realizada con la comunidad. Como continuamos con el orden, Jenny Olave es la que primero va a explicar y seguimos con el orden mencionado. Yo les diría que las acciones psicosociales que llevé a cabo con la comunidad en el desarrollo de este curso me dejó aprendizajes significativos tanto a nivel personal como profesional. Y yo pude vivenciar de forma concreta cómo el trabajo comunitario basado en el respeto, la escucha activa y la participación genera espacios de contención, transformación y fortalecimiento del tejido social. También me di cuenta de que intervenir desde lo psicosocial
no implica ofrecer respuestas prefabricadas, sino más bien abrir caminos de diálogo, construir juntos a otras y generar condiciones para que la comunidad identifique sus necesidades, fortaleciendo posibilidades de acción. Esta experiencia también me reafirmó mi convicción de que el trabajo con la comunidad debe ser horizontal, sostenido en el tiempo y orientado a promover el bienestar colectivo. Finalmente, comprendí que la intervención psicosocial va más allá de lo técnico. Es una práctica fundamentalmente humana, comprometida con la dignidad de las personas y con la búsqueda de la justicia social. Con esta experiencia me llevo no solo herramientas para mi formación personal, sino también un profundo sentido de responsabilidad frente a las realidades que me acompañan, de las personas que yo acompañé. Muchísimas gracias. Le doy paso a la compañera Ledis. Bueno, entonces como conclusión, yo tengo que la acción psicosocial realizada con la comunidad permitió fortalecer la participación, la construcción de memoria, el sentido de pertenencia y la confianza entre sus miembros. A través de espacios de diálogo, escucha activa, las personas compartieron sus historias, necesidades y propuestas, lo que facilitó la construcción colectiva de soluciones. Esta experiencia demostró que el acompañamiento del psicólogo comunitario no se basa en imponer respuestas, sino en impulsar procesos desde el reconocimiento de las capacidades locales, intervenir desde el respeto a la memoria colectiva y a los saberes del territorio genera transformaciones reales y sostenibles. Como profesional, y estudiante en este momento, reafirmo que la verdadera acción psicosocial es la que dignifica, conecta y promueve el bienestar comunitario desde adentro. Muchas gracias. Para concluir, partiendo de lo expresado en todo el podcast, es necesario concluir que la acción psicosocial realizada con la comunidad permitió reconocer la importancia de la memoria, la identidad y la expresión colectiva como caminos para la sanación y la transformación social, mediante el uso de metodologías participativas y sensibles al contexto como el mapeamiento corporal, los espacios de la narración, la creación del cuento colectivo y memoria individual. Se felicitó el reconocimiento de experiencia del dolor, pero también de resistencia y resiliencia. Por lo tanto, la intervención fortaleció los lazos comunitarios, promovió el diálogo entre generaciones y abrió caminos hacia la reparación simbólica y la reconstrucción del tejido social, haciendo a la comunidad participantes activos en su propio proceso de recuperación y cambio. Gracias a todos los oyentes y que tengan una excelente noche. Muchas gracias a usted, compañera. Continuamos con la compañera Francia. Muchas gracias, compañera. Pues yo puedo decir, luego de haber realizado las dos acciones con la comunidad, pues lo que tengo para decir es que estas actividades me aportaron herramientas significativas, pues en cuanto a la escucha activa y la validación de las memorias individuales, porque cada uno, en primera medida individuales, porque cada uno pues tuvo la posibilidad de compartir historias con las cuales de cierta manera como miembro o como persona que me he desarrollado en este mismo contexto social, conozco las problemáticas y de alguna manera las he vivenciado, pues me permitió conectarme con esas narrativas. Yo también
como en el caso del cuento de memoria, yo también trepé árboles, yo también disfruté la vida en el campo, la tranquilidad que ella nos permitía. Entonces, pues es eso, me aportó herramientas muy significativas. Finalmente, pues comprendo la responsabilidad que adquirimos como profesionales en formación en estos procesos de transformación social, pues los cuales pueden aportar al desarrollo de las comunidades que normalmente o por mucho tiempo han sido marginadas o silenciadas de distintas maneras, eh, y darle significación a las memorias que están aquí, que son reales, son historias reales que todos hemos vivenciado, y si no las hemos vivido directamente, las hemos escuchado por parte de nuestros abuelos, familiares mayores. Y entonces, pues, me motiva de cierta manera a asumir eh, de manera más activa mi rol de facilitador y de comunicación entre las personas de mi comunidad, entender que aunque la memoria cada uno le da significados distintos, a la final al unirlas podemos comprender o podemos entender que es una misma historia vista de distintas perspectivas, perdón. Eh, sí, pues no tengo más nada para decir. Gracias. Gracias a usted, compañera. Damos paso a la compañera Angie, que continúe con su conclusión, por favor. Muchas gracias, compañera. En conclusión, el labor del psicólogo comunitario es como ese eje fundamental en los procesos de reconstrucción de tejido social, contextos marcados por problemáticas estructurales como la violencia, el desplazamiento forzado y la exclusión social. A través de estas actividades que de una u otra forma marcan los territorios, como por ejemplo el Chocó, que ha sido uno de los territorios más marcados por la violencia, este rol del psicólogo trasciende más desde el ámbito clínico individual para posicionarse como un agente de cambio que interviene desde la perspectiva integral, participativa y contextualizada. En este sentido, la intervención comunitaria implica una profunda comprensión de las narrativas individuales y colectivas de una comunidad, así mismo como sus dinámicas socioculturales que configuran la realidad de las comunidades. Es decir, que de una u otra forma, como psicólogo comunitario, debemos conocer las culturas, la identidad de la comunidad con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener facilidad de conocer cuál ha sido esa marca, cuál ha sido esa memoria que ha tenido esa comunidad y cómo vamos a poder trabajar en ella. A través de prácticas orientadas a la resignificación de la memoria, el fortalecimiento de identidad colectiva y la promoción de la justicia social, el psicólogo comunitario contribuye de manera activa a la transformación y empoderamiento del territorio históricamente vulnerable. Por eso, por lo general, se ve mucho lo que es el empoderamiento del liderazgo de jóvenes, ya que se busca siempre de que sean ellos que aprendan desde muy joven a mitigar los problemas sociales que se presentan en sus comunidades. Muchas gracias, en mi aporte. Gracias a usted, compañera. Estamos en el momento final de la grabación de este podcast, donde Jenny, Ledis, María, Francia y Angie quieren agradecer a toda la red del curso por todo el conocimiento que nos impartieron. Pero queremos agradecer en especial a la tutora Doris del Carmen Mier Martínez, quien con su dedicación y compromiso durante todo el curso, su guía, fue fundamental para nuestro aprendizaje y crecimiento académico. Apreciamos profundamente su disposición para aclarar dudas, para brindar retroalimentación constructivas y fomentar un ambiente de aprendizaje enriquecedor. Nosotras todas valoramos y llevamos en el corazón su dedicación tutora. Muchas gracias.